Muy buenas tardes. El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy interesante, que es la detección temprana de los trastornos mentales y las adicciones. Y para hablar de este tema tan interesante, contamos con la participación del doctor José Antonio Arias, médico psiquiatra, actualmente es catedrático de la psiquiatría de la Universidad Nacional de Medicina de Paraguay. Y como siempre, Carmen, que en esta ocasión nos acompaña desde Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Minda, buenos días. Para mí es buenos días, para ti ya buenas tardes. Muy Sí. contenta porque hoy estamos contando con la grata presencia del doctor Arias, que es muy conocedor del tema que vamos a tratar hoy, y vamos a aprovechar todo ese conocimiento y esa buena predisposición que él siempre tiene. Así mismo. Y es que en las situaciones actuales, como lo que estamos viviendo hoy, han potenciado o sea, que ha aumentado muchos de los casos de los trastornos mentales, así como también el consumo de las drogas. No sé cómo lo ven ustedes desde sus prácticas en la consulta. Yo por lo menos sí que he visto que a raíz de la pandemia y todo lo que estamos viviendo hoy día, pues sí que ha aumentado muchos casos, sobre todo casos de personas con ansiedad y depresión, y también personas que empiezan a consumir tanto drogas legales como ilegales. El doctor Aria, que es experto en eso, no sé qué nos puede contar al respecto. Bueno, muy buenos días a la audiencia de este muy importante programa que están haciendo ustedes. Eh, Antes de nada, quiero precisar un poco que yo trabajo para la Facultad de Medicina de la Universidad de Asunción, que está en Paraguay, como tú decías, pero claro, hay otras facultades de medicina acá y también otras escuelas de psicología. También enseño en una escuela de psicología y que además de lo que yo pueda como aportar, a mí me interesa mucho también aprender, porque un problema, una cuestión clave en todo esto es la importancia también de los factores culturales en esto, de lo cual ustedes saben mucho, ¿no? Por teoría y por experiencia, por haber migrado, por haber trabajado en distintos sitios. Y un primer punto por eso es esta experiencia y también el tener muy en cuenta estos factores de la cultura, del lugar en el que esto se está produciendo. Así como el otro punto, después de tener en cuenta, además de la persona que uno puede asesorar para dar eventualmente sugerencias, orientaciones, o en forma individual, familiar, o para a veces toda una institución, como ustedes también trabajan, uno necesita información acerca de todas estas personas. Por eso que esa etapa inicial es muy importante y es muy importante teniendo en cuenta con quién se habla y cuáles son los problemas principales de cada lugar. ¿Eso qué significa? Que hay como tendencias que son, podríamos decir, más o menos universales o propias tal vez de lo que llamamos como países occidentales, pero hay de nuevo formas de consumo, de usos que son diferentes en cada sitio. Por ejemplo, en el caso de ustedes, a lo mejor hay pequeñas variaciones por autonomías, por ciudades y hasta variaciones por barrios, como ustedes saben, ¿no? Y luego, por supuesto, importa mucho establecer cuáles son las diferencias individuales y ir a lo que sería como el diagnóstico individual. Un problema particular que tiene justamente en el caso del diagnóstico temprano del abuso de alcohol y las distintas drogas es que estas sustancias le van a proporcionar a las personas, por un lado, algo que es muy importante, que es el alivio de la ansiedad y el malestar en muchos casos, y también le pueden proporcionar una cuota de placer. Por eso que muchas veces las personas tienden a no querer consultar. Es uno de los trastornos en los cuales la gente dice, no, pues yo estoy bien así. O tú me ves mal, pero yo me veo bien. A diferencia de lo que puede pasar con otras enfermedades. Y eso hace el proceso mucho más complicado, ya que muy frecuentemente la gente suele venir, entre comillas, más tarde de lo que pudiera haber venido, principalmente porque, no solo porque no tenía información, a veces la tiene, pero la interpreta de otra manera o la rechaza de manera consciente o de manera no consciente, que se basa un poco en estos mecanismos que se suelen llamar de negación, teniendo en cuenta la posibilidad de una negación inconsciente, que la persona no se da cuenta que está negando lo que le pasa. Así mismo.
Teniendo en cuenta, doctor, que en los países latinoamericanos, como nuestro tema es el maltrato infantil de momento, luego vamos a ir explayándonos, teniendo en cuenta que por nuestra cultura estamos habituados a una forma de disciplina en nuestros países. No nos llaman mucho la atención quizás a las personas de nuestra edad que nos hayan dado zapatillazos, que nos hayan gritado, que nos hayan sacudido. No le hemos dado tanta importancia como hoy día se le está dando. ¿Usted piensa que la gente ha perdido esa sensibilidad en esa época y por eso realmente no lo han tenido en cuenta? O es que ahora, como ponemos a nuestros hijos en manos de terceras personas para que los cuiden, miramos más y vemos más cómo los tratan? Mira, yo creo que el tema es muy interesante y al mismo tiempo muy complejo. Complejo también significa que intervienen muchos factores, yo creo, en esto. Una de las Sí. cuestiones es que, como decías tú, probablemente estos procesos, a lo mejor en muchos casos ya existían antes, no solo de la pandemia, sino a lo mejor décadas atrás en nuestras culturas predominantes, y no tenían la misma significación. El hecho existía, pero no se los veía de la misma manera. Ni el que ejercía como tú dices, o la zapatilla o algún instrumento de castigo, y muchas veces no tan, podríamos decir, no tan intenso desde el punto de vista físico. Entonces, bueno, lo consideraba simplemente que le estaba haciendo, era una forma, se decía, entre comillas, no solo de sancionar, sino también a veces, entre comillas, como de educar. Y muchos lo consideraban la forma normal y aceptable. Entonces, los mismos hechos en el mismo lugar, 10 años o 20 años después, se ven diferentes. ¿Por qué? Porque vamos tomando parte de una cultura cada vez más global en que estos hechos son vistos de otra manera. Y a veces los padres han cambiado poco o consideran que ese sigue siendo un modo de pensar válido. Y para los hijos o las hijas o para otras personas ese ya no es un modo válido. Y otras veces también hay organizaciones internacionales que van a difundir estos nuevos valores, que yo en general los comparto con ustedes también, en muchos aspectos posiblemente. Tal vez en otros no hay una coincidencia, porque a veces quienes producen estos códigos, por ejemplo, en el Código de la Infancia y la Adolescencia, por ejemplo, en mi país y en muchos lugares, son muy parecidos a normas internacionales, pero una gran parte de la población, no solo de Paraguay, de Bolivia, de Brasil, etcétera, viven casi como en otra realidad. Ni leyeron el código, ni lo van a leer, y creen firmemente que eso sigue siendo una forma válida de, entre comillas, generar, claro, una adaptación a lo que es o era su cultura. Por eso es que insisto mucho en esto también, que el factor cultural es un elemento muy importante y yo entiendo que por eso ustedes vienen realizando una tarea sumamente importante en esto, por la formación y la gran experiencia que ya tienen estos fenómenos que son, se puede decir, de la cultura, pero también son transculturales, es decir, tener una mirada desde fuera de cada cultura que le puede llevar a alguien a repensar. Pero, por ejemplo, cualquiera que sea el campo que tomemos, cuando uno dice, ¿qué significa maltrato? Y varía mucho de acuerdo al lugar desde que se esté pensando esto, en qué momento, de qué manera, ¿me entiendes? Para muchísima gente en Paraguay, decir que alguien le pegó con la zapatilla a un chico, en Paraguay le va a decir, ¿y qué? Bueno, como diciendo, No no llama la pasa Eso nada. es lo atención. normal, te dicen. Claro, Es que para ellos también, es, aparte de sí, la cultura, pues también influye mucho las creencias que se van transmitiendo de generación a generación, porque hay madres que dicen, a mí me han criado así, mis padres, y bueno, y es como que va repitiendo. Mira, a mí me han criado a garrotazos, te dicen en Paraguay, sí, ¿no? Aquí, sí, pues, a zapatillazos o como quiera llamarlo, o a golpe o a cachetada. Y mira, aquí estoy tan bien, a mí no me ha pasado nada. Pero eso sí. hablábamos en el programas anteriores con Carmen de que aparentemente puede que esté bien, pero yo por lo menos en mi caso, los casos que he atendido, sí que ha habido mucha
eh, relación, ¿no? De las personas que estaban sufriendo, pues, depresión, ansiedad, incluso, pues, gente con dependencia, a las drogas, a cocaína, por ejemplo, pues que sí que han tenido algún tipo de, como decías, que depende mucho en qué cultura, pues el maltrato va a ser una cosa u otra, pero sabemos que el maltrato pues puede ser físico, psicológico, también negligencia, pues en estos casos, los casos que yo he atendido sí que ha tenido la mayoría, pues un 90%, pues algún tipo de casos de maltrato, sea negligencia, porque los padres le dejaban encerrado a los 7, 8 años, pasaban sin comer, sin nadie que los cuide. Otros que madres que eran depresivas y que ha habido una ausencia de atención, ¿no? Ausencia de atención, no ha habido presencia emocional. Por ejemplo, tuvo un caso de una niña, pues que la madre era depresiva y también era alcohólica, y la niña a los 8 o 9 años, pues también bebía, empezaba a ver, tanto fue así que le han ingresado casi, de intoxicación. Entonces, muchas veces, pues, minimizamos un poco el impacto, ¿no? De todo este tipo de crianza, pero sabemos que a la larga siempre de alguna u otra manera tiene consecuencias. Yo, por lo menos, los casos que he visto, no sé en el caso vuestro. Sí, a mí me parece, yo insisto mucho en esto, que hay que tener un especial cuidado en cómo se dice, cómo se extrapola, cómo se generaliza algo que, por ejemplo, es producto de un estudio en un momento dado. Entonces uno dice, nosotros hicimos un estudio y encontramos que, por ejemplo, la violencia, que algunos dicen física, es más común en tales edades, de tal manera. Entonces, ese estudio encontró eso en ese lugar, pero no quiere decir que siempre sea de esta manera, y que además lo que se produjo, y nos pasan los datos en términos de grupos o de una población determinada, no nos dice nada todavía de qué le pasa a cada persona en particular. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, alguien dice, sí, porque si hijos de padres golpeados, algunos dicen, van a ser golpeadores o se van a poner en la situación de ser golpeados, y uno puede decir, es posible que esto le haya influenciado. Ahora, ¿cómo les influenció? Lo que yo creo que, no hay que caer en el error de creer que siempre va a haber un efecto único. A alguna gente les puede tornar más sensible para no hacer lo mismo, no para repetir, sino para evitar repetir, justamente. Y Exactamente. entonces uno puede decir, no, yo eso lo vi y no estoy de acuerdo y ten cuidado con esto porque estás produciendo sufrimiento. Una definición más general de maltrato es justamente causarle sufrimiento al otro, ¿me entiendes? Pero es una definición muy genérica. Lo mismo pasa con la definición de violencia. Hay muchísimas definiciones de violencia. Entonces, algunos hablan de violencia física, emocional, mental, hasta económica. Pero entonces el término es tan amplio que pierde mucho sentido. Yo le suelo decir a la gente con la que doy clase o hablo de este tema que me parece importante diferenciar agresividad de violencia, por ejemplo. Ujú. Y yo les pongo un ejemplo simple que tiene que ver con el deporte, por ejemplo. Eh, la agresividad está muy relacionada con un cierto nivel de actividad para eventualmente conseguir algo, que si la persona no lo evalúa puede ser nociva para la otra persona, pero también puede ser, la palabra se usa también en un sentido positivo en nuestra cultura. Es decir, alguien se puede decir que está inhibido y que eso a veces es una inhibición de la agresividad requerida para una situación. ¿Se entiende la idea? Ujú. Por ejemplo, en los Que le deportes, falta ese, doctor, o sea que le falta ese ímpetu para resolver un claro, problema. pero lo que tú llamas ímpetu viene de impulso y Ajá. entonces eso les comento algo muy simple. En los equipos de fútbol, alguien, Sí, un técnico le puede decir a alguien sean más agresivos, pero hay que es, aclarar que la orden no es patearle al rival, eso es violencia, ¿me entienden? ya, Meterle una ya, ya. patada a alguien. Claro, Ahora, que tenga más correr, personalidad, ¿no? Que tenga carácter, que pueda expresar lo claro, que pero le todas esas molesta. cosas, fíjense que ya son definiciones muy amplias, ¿me entiendes? Es como Ya, que generalizadas. claro, pero que yo creo que tenemos que recordarle a la gente es como decir, observar una escena
en la que alguien está siendo golpeado, como hablamos alguna vez, algo nos puede producir, pero va a ser algo muy diferente de una persona a otra. Por eso quienes estamos observando una escena, algo nos va a pasar y algunos vamos a querer intervenir, otros van a mirar el siguiente de largo, Mm. ¿me entienden? Entonces, Claro, cada para persona mí, va a reaccionar de una manera u otra. sí, Pero yo por creo que lo razones, que sí, creo que todos estamos de acuerdo, es que un niño que se crea en un entorno favorable, con padres estables emocionalmente, va a ser más difícil de que de mayor pues tenga algunas dificultades emocionales, ¿no? Ya no hablemos de trastorno, por eso es que es tan importante hablamos del tema de detectar a tiempo los claro, trastornos mentales, porque hay muchos niños que están siendo criados por padres que tienen algún tipo de trastorno, pero que no han sido diagnosticados. Y si han sido diagnosticados, muchas veces suele ser ya muy tarde. Y por eso es que tan importante. También sería interesante pues que habláramos del por qué creen ustedes que cuesta tanto hacer estas detecciones tempranas. Hay muchos sí, factores yo que quiero insistir influyen. en este punto porque me parece que es un elemento importante para trabajar con la gente, ¿me entienden? Que el, el, el efecto de cada una de estas escenas o situaciones no es el mismo para todos. Y eso va a ser un punto crítico en la relación con las otras personas y también con la legislación y la ley, ¿me entienden? Entonces eso es muy importante y recordar que los cortes que se van produciendo son diferentes en cada momento histórico. Y que, como decíamos recién, cuando alguien dice era violento, y entonces hay que aclarar y depende de que lo que entiendas por violencia. Entonces alguien habla de violencia física. Para mí, por eso a mí me parece que puede tener problemas, pero que violencia implica lesiones. Cuando alguien trabaja con el tema violencias, estamos hablando de que produce lesiones, ¿me entienden? Todos los códigos hay un capítulo sobre lesiones, código civil, código penal, una serie, y alguien va a decir, ¿dónde está la lesión? ¿Me entienden? Por eso algunos jueces, cuando alguien denuncia una violación sexual, en el sentido, algunos le llaman abuso sexual con penetración o con de alguna manera, este, ya sería para volver a especificar un poco más la figura, pero lo que quiero insistir con esto es que un gran problema para muchísima gente en esto es diferenciar el discurso a nivel colectivo de lo que sería el abordaje individual. Y cuando tú dices, ¿qué es lo que pasa con lo individual? Que muchos eh, tenemos que aprender y a veces enseñar a la gente a establecer esta diferencia. Porque sería como cuando uno dice, ¿cómo es la gente en Málaga? Y tú me vas a decir, bueno, hay de todo, ¿me entiendes? Entonces, hay factores culturales comunes, pero otros que muchas personas no los comparten de la misma manera, ¿me entiendes? Entonces, ese es un primer punto. Y eso también juega mucho para que alguien consulte o no, Mm. porque la sensibilidad de cada cual va a ser distinta. Y el hecho que alguien haya tenido, algunos ponen como ejemplo grandes músicos, intelectuales o científicos, que han tenido familias muy complicadas, con padres alcohólicos, con madres que tuvieron que, porque a veces muchas madres tienen, algunas, uno puede decir, han sido muy negligentes, pero otras lamentablemente salen temprano a trabajar y vuelven muy tarde y no tienen muchas condiciones para estar durante el día a cuidarlas de manera más cercana, como podían tener muchas madres de clase media o de clase, entre comillas, económica alta. Entonces, con todo eso hay que poder establecer estas diferencias. Y después uno puede encontrar en una población que, ayer leí un artículo muy interesante, que un estudio que mostraba justamente qué pasa con que, porque los adolescentes, por ejemplo, en el estudio tomaron chicos de 14 a 18 de ambos sexos. Y lo que encontraron claramente es que los chicos que estaban en esa edad tendían a ser marcadamente más violentos que los que tenían más de 20 o los niños que eran menores. Y trataban de establecer relaciones entre la biología, la psicobiología y estas conductas. ¿Y qué es lo que se plantea allí? ¿Es este un fenómeno biológico? Tal vez en parte. Es una época que en general las personas tienen más energías y tienen también las hormonas mucho más activas en todos los sentidos, ¿me entiendes? Ujú. Pero de nuevo,
como grupo tenemos que pensar que el grupo va a ser más activo en general y puede haber más tendencias a que sean más agresivos, pero también a que puedan ser potencialmente más violentos. Pero después de la enunciación general hay que ir a lo particular. Pero también en ese grupo puede pasar que alguno que tú le digas, debieras consultar, que la persona te diga, pero ¿por qué? Que consulten mis padres, que me quieren limitar en estas cosas, quieren que yo esté a tal hora, que no haga tales cosas y que a mí no me parece, ¿me entiendes? Entonces, la definición de lo que es normal o no, una cosa es la definición que podamos tener los profesionales y otra la que tiene la persona. A veces también yo lo he visto eh, que la adolescente y la madre, por ejemplo, tienen una definición y dicen, mi hija está muy mal deprimida, con ideas suicidas, y está así hace tiempo, y lo que ocurre es que el padre tiene otra sensibilidad y otra forma de pensar, y dice, no, pues simplemente ella exagera, o es muy sensible y exagera, pero no necesita ningún tratamiento, ni la familia, ni Y ella. doctor, ¿usted cómo califica eso? ¿Usted califica eso como una permisividad excesiva o cómo lo califica? Porque tengan en cuenta de que muchas veces hay padres que dicen, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo he sufrido. ¿Y qué pasa? Le da esa libertad tan amplia que la utiliza mal. Y a veces los padres somos incapaces de corregir esos errores, inclusive de reconocer que en cierto modo somos culpables de la dirección de la vida de nuestros hijos. Es así, lo que quiero señalar en este momento, no estoy como diciendo que eso es lo mejor, lo que estoy señalando simplemente que muchas veces o muchos padres o muchas madres, a veces no es que lo hagan porque son así como conscientemente descuidados y responsables, sino porque llegan muy fatigadas a la casa y bueno, Sí. sienten Son que no otros tienen, tiempos. claro, Sí. me entienden que hay que analizar, una cosa es la enunciación general, luego el análisis de la familia en particular, En y luego particular. ver qué es lo que cada familia tiene condiciones para hacer. Porque cambiar Sí. los tiempos de una cultura, de una sociedad, de un país o de una comunidad toma mucho más tiempo. Por eso que también es muy Exactamente. útil la tarea educativa que se puede hacer sobre la importancia de que dialoguen, pero para eso se necesita energía todavía. Y a Sí, muchos adultos nos doctor. va, sí, Sí, teniendo en cuenta, por ejemplo, nuestra situación de inmigrantes y demás, que estamos en otros países, hay padres que tienen que necesariamente dejar a sus hijos en la guardería para ir a sí, trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en la guardería recibe un tipo de educación o, en nuestro caso, como hemos expuesto en el programa anterior, están expuestos a maltratos y en la casa le damos otro trato. ¿Usted cree que eso también significa un desequilibrio en la crianza de los hijos? mira, yo lo que le diría es lo siguiente. Yo creo que, por ejemplo, ese niño, esa niña que pasó todo el día en una guardería, eh, como dices tú, se podría beneficiar de más diálogo de parte de los padres. Lo que estoy queriendo señalar es que una cosa es lo que nosotros consideraríamos una situación como ideal, y otra cosa que tenemos que tratar de evaluar con mucho cuidado es qué es lo que los padres consideran posible. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una tarea educativa como grupo, porque ustedes, yo sé que además este programa tiene muchísimas actividades Ujú. muy importantes de educación de la gente para que la gente viva mejor. Entonces, es muy importante también que los chicos aprendan ciertas normas, y que los padres intenten ponerse de acuerdo con esto hasta cierto punto. Y hay momentos en que tal vez la aplicación de esas normas puede ser relativamente cuestionada por los mismos adolescentes, y hay que ver cómo se puede hacer ajustes en la mayor medida posible dialogadamente. Y todo esto se está corriendo en un momento de muchos cambios culturales. Tanto que la cultura y las creencias de los padres tienen un cierto valor. Pero en otro momento el adolescente le puede decir, pero tú tienes unas ideas que no corren y que además yo te puedo denunciar porque me quieres restringir en esto, en aquello, etcétera, ¿me entiendes? Entonces Está eso muy de tiene... moda. ¿Cómo? Que está muy de moda porque a veces las Claro, madres están con un miedo constante. ¿Por qué? Porque la hija o el hijo adolescente que está en su época de cambios
en que se está formando en cuanto a su carácter y personalidad, tienen unas reacciones y le dice a la madre, por ejemplo, yo he tenido casos que le dice, ¿y si yo te denuncio, qué pasa contigo? Entonces, ¿qué pasa? Le pone a la madre contra la pared. ¿Por qué? Porque primero es un problema social y segundo, hay una relación muy íntima, muy estrecha entre madre e hija que uno, o hijo, que uno no quiere perjudicar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces son los padres los que se someten a los gustos de ese adolescente, por temor. Sí, va a haber, como tú dices, cuando se llegan cuando no hay acuerdos, se van a plantear más tensiones. Y Así sobre todo en mismo. esto, por ejemplo, en la cuestión de la puesta de límites, etcétera, porque hay muchos grupos que han estado cuestionando mucho porque realmente se han producido también muchos excesos del uso de lo que sería como lo que consideraríamos el poder del padre y de los padres en lo que llamamos las educaciones básicas de hábitos y de valores fundamentales que durante siglos estuvieron a cargo de esta institución que conocemos como familia, que no es natural, que va surgiendo como organización y que se ha mostrado muy útil durante siglos, pero que es muy cuestionada también en la actualidad. Y los chicos a veces no valoran y no entienden que tienen dos personas que los están tratando de apoyar en la mayor medida posible y que también eventualmente por ley tenían o tienen ciertos derechos para decirle, no, tú no puedes salir más allá de esta hora o tienes que regresar a tal hora, estas son las normas nuestras, y los chicos le pueden cuestionar esto, van a presionar, etcétera, porque también desde muchos sectores de la propia cultura, es decir, otros padres, otros medios de comunicación, que van a decir, no, claro, yo tuve un padre autoritario que cuando llegaba tarde no me dejaban entrar o me hacían esto. Entonces, y esto se ha venido corriendo ya no solo a la mera denuncia, sino que a veces, bueno, intervienen instituciones y como ustedes dicen, resulta que los padres, a pesar de sus buenas intenciones, sienten que se pueden meter en un lío tremendo y se sienten a veces cada vez más, como tú dices, maniatados, complicados, Acorralados. corralados en esa tarea de querer hacer algo por ellos. Sí. Eso es lo que requiere lo que llamaríamos un análisis caso por caso para ver qué es lo que la familia cree que pueden hacer. Y que no solo los padres escuchen a los chicos, sino que los chicos puedan entender a los padres y también, como se dice muchas veces, ponerse también en el lugar de los padres. Cosa que es muy difícil a esa edad en que los chicos tienen como una plena expansión y es la edad en la que yo digo a veces uno con facilidad querría quedarse escuchando música toda la noche y bueno, no les importa mucho cómo están al día siguiente, ¿me entiendes? Ya. Pero uno, La claro, inmadurez del niño claro, hace que no claro, vea cuáles son los límites y cuáles son los claro, beneficios. claro, claro, porque los límites, hay una tendencia a pasar esos límites que tienen parte de una base biológica. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? ¿Qué quiere Ya. decir? Que ellos tienen todavía pila o combustible para 24 horas más en el tanque y nosotros ya no en ese momento también. Y entonces lo que ellos ven es que simplemente estamos tratando de ponerle freno a algo que ellos querrían hacer. Y hay sectores que además se van a aprovechar de esto. Por eso ha Sí. crecido tanto lo que se llama la economía de la noche, que es Ujú. innecesaria. Por eso hay que manejar muy bien la palabra necesidad. No es Sí. necesario ir a ningún lugar bailable de 11 de la noche a 7 de la mañana, ¿me entienden? No hay que usar la palabra necesidad, pero alguien dice, necesito una cerveza, necesito un porro, necesito tal cosa. No, ninguna de estas cosas es necesaria, ¿me entienden? Ya, ya. Bueno, entonces, Incluso aquí la costumbre europea, yo hablo de España, ¿verdad? De que van a tomar algo por la tardecita, un café por la media mañana, y en esos lugares no van solos, van con los niños. Y los niños ya están tomando ese mismo hábito que lógicamente se va prolongando a todas las generaciones. sí, y de nuevo hay que evaluar esto, porque como dicen ustedes, y justamente, por ejemplo, en Paraguay nosotros tenemos ahora lo que llaman tolerancia cero con razón al alcohol. Yo no estoy de acuerdo con esta política porque confunde mucho la importancia del cuánto consume alguien. Y yo creo que alguien que tomó, como ustedes dicen, simplemente una copita de Jerez o una copa de vino,
no le tendrían que estar molestando por las calles, ¿me entiendes? Como yo creo que lo hacen justamente en varias ciudades o en algunas autonomías de España, en otras no, porque no hay un acuerdo en estas cuestiones. Por ejemplo, Portugal en general tenía políticas mucho más, entre comillas, abiertas que España, hablando en términos generales, ¿me entiendes? O la típica polémica acerca también de Países Bajos, Que ex también. Holanda, digamos, también sobre qué hacer con la marihuana. La seguimos vendiendo y algunos dicen no, y otros dicen no, estamos cansados de gente que está intoxicada por todos lados y genera muchos problemas, no solo con la marihuana, sino también con otras drogas. Esas polémicas no están cerradas. Lo que a veces podemos hacer es tratar de llegar a la familia, educar y mostrar, sobre todo cuando están más claros, algunos elementos negativos que puede estar produciendo el consumo. Y no siempre nos van a escuchar, no siempre nos van a tener en cuenta, porque los jóvenes dicen, yo quiero salir, ¿me entiendes? Yo quiero tener, no sé Mi cómo se llama, libertad. una libertad casi sin límites, ¿me entiendes? Eso, Claro. eso. Y funcionar casi a, me gustaría hacerlo, lo hago, y no te pongas en mi camino, más o menos. ¿Entiendes? Pero Más o creo que menos es así, importante. porque no, Creo que no es quieren importante privarse. establecer también acuerdos, por eso cuando decías sobre que los padres, cada padre tiene diferente percepción, a mí me ha tocado pues tratar con padres donde el hijo está empezando con la marihuana, ¿no? O con el alcohol, a lo mejor ya a los 12 años, a los 12, 13 años. Entonces, uno de los padres pues decía, eso es normal, yo lo hice cuando tenía su edad y no por eso soy drogadicto. Pues para la otra persona, para el padre, para la madre, sin embargo, veía que no era normal de que su hija de 13 años esté todo el tiempo con la marihuana. Entonces, pero sí que es muy importante porque al final los hijos también manipulan mucho, o sea, que sabe a quién pedirle permiso para llegar más tarde, sabe que uno de los padres va a ser el permisivo y que le va a Ya. dar, siempre uno hace de poli bueno y otro de poli malo, ¿no? Y otro que le va a poner más restricciones, pero yo siempre le digo a los padres, aunque no estén de acuerdo delante de ella, que no muestren esas diferencias, o sea, que es muy importante que se pongan de acuerdo los padres, le dejamos venir a las 11 de la noche o a las 10, pero que se pongan de acuerdo los padres, ¿no? No le puede estar diciendo el padre sí, la madre no, porque le crea una confusión al adolescente. O sea, pero Se es están difícil, tapujando, se sí, están tapujando cuál es la sí, mejor opción, sí. Sí. es La difícil verdad llegar a que ese acuerdo muchas Esa veces. es la situación más conveniente. Muchas veces no se logra ese acuerdo y entonces se habla de una familia que es más complicada, más disfuncional, para no decir, entre comillas, patológica. ¿Me entiendes? Sí, el nivel de intensidad del conflicto y cómo se manifiesta es muy intenso. Lo que quiero señalar, por eso le insisto mucho en esto, es que lo primero es que la familia tome más conciencia del problema y los efectos negativos. Pero muchas veces esos efectos negativos son negados. Y también después por eso hay que entrar a decir, bueno, más que decir esto es un síntoma, lo que hay que tratar de entender y poder detectar de qué manera eso se está manifestando negativamente. Claro, para un chico que no está trabajando con más razón, le da igual dormir todo el domingo, le da igual dormir todo el lunes, ¿me entienden? Porque para un adulto no hay que tomarle el tiempo para explicárselo, igual a veces va a estar fastidiado, enojado de cualquier manera. Es decir, muchas veces va a haber malestar a la hora de poner límites. Y la otra cuestión que tienen que aprender es que una cosa son sus deseos, las normas familiares, y que a veces la familia no está de acuerdo con las normas generales, pero que no es lo mismo usar una sustancia legal que una sustancia que no es legal. Que la sustancia ilegal generalmente también le pone más riesgo por el hecho de ser ilegal, ¿me entienden? Como con muchas conductas que pueden ser consideradas ilegales. Por eso también uno puede decir, yo no estoy de acuerdo con esto, pero ten cuidado porque es ilegal. Y eso al ser ilegal te puede poner en otros problemas, a ti, a la familia, eventualmente, ¿me entiendes? Pero todo ese trabajo se puede decir que es como tratar de llegar antes Mm. de que aparezcan problemas más serios. Que en la medida que empiezan a tener continuidad o repetición, es cuando se empiezan a configurar como un tema clínico, para decirlo de alguna manera, como entramos ahí en el campo de lo que se considera un campo de la salud mental, cuando podemos hacer como un diagnóstico. Yo una le diría que, patología. ¿cómo?
como una patología Claro, claro. Entonces, inicial. antes de eso es como uno no tendría que plantearlo en términos de psicopatología, sino como de costumbres y visiones distintas. Hábitos. Pero cuando, de hábitos diferentes, exactamente. Pero cuando eso está produciendo algún tipo de rendimiento muy bajo, falta de ajuste, exposiciones continuas a riesgos, autolesiones, en todas esas condiciones, o un ánimo que es muy fluctuante, porque a veces también muchos de estos chicos sienten que pueden lograr muchas cuestiones, o cuando, asistiendo, participando de muchas reuniones, y a veces sienten que también querrían tener ya un carro, tener más dinero, más recursos, y les cuesta esperar o producir para lograr todas estas cuestiones. Sí. Entonces, hay que también saber hacer como una enseñanza de que esto puede tomar un tiempo hasta que él pueda tener muchas de las cosas que le gustaría tener y a tener también otras actividades placenteras que sean saludables y no necesariamente dependan de una sustancia externa, ¿me entiendes? Ofrecer alternativas, eso es muy importante. Sí, 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 que por generar y que a su vez esas alternativas uno les puede ofrecer como un menú, digamos, pero hay que entender que es la familia la que tiene que poder decir eso podemos hacerlo, eso podemos sostenerlo o no. Y que a veces, una vez que se discutió todo eso, a lo mejor igual él o la adolescente se siente molesto, pero bueno, y va a ser una cuestión de un trabajo interno. Mismo lo que se está viendo es que el consumo de drogas se está iniciando cada vez más temprano. Usted, doctor Aria, que trabaja mucho en este tema, de hecho, ha escrito libros, ha escrito artículos sobre esto, ¿no? ¿A qué cree que se debe esto, ¿no? De que cada vez, pues, se está empezando a más temprana edad. Y claro, dependiendo de la cultura y la sociedad, algunos pues lo ven como algo normal. Yo por lo menos no lo veo como algo normal. No sé, en el Bueno, caso de ustedes. efectivamente, como ustedes dicen, es una tendencia en este momento probablemente podríamos decir, entre comillas, como casi universal. Creo que hay que insistir en esto de la sociedad occidental porque probablemente no se da en otros países, podríamos decir, con otras culturas, en ese sentido en el que todavía a veces, en mayor o menor grado, la mujer está mucho más tiempo dentro de la casa. Yo diría para bien y para mal en muchos aspectos, ¿entiendes? Entonces, hay sectores que yo llamaría como de un feminismo más extremista, que quieren que como que todas las mujeres estén fuera de la casa y que todos los chicos, bueno, no sé, porque en realidad a veces están como aspirando a un modelo de sociedad que no queda muy claro. La realidad es que lo ideal sería que los padres cooperen en igual medida dentro de sus posibilidades para la crianza. Y Bueno, parece ser que estamos teniendo fallos técnicos. El doctor Arias se ha desconectado y no está pudiendo conectar el audio. Entonces, pues ya estamos despidiendo el programa. Me ha parecido muy interesante el aporte que ha hecho él. Y Carmen, como estabas comentando tú también, pues que este es un tema que bastante amplio y bastante interesante, que creo que seguiremos desarrollando en los otros programas. En Sí, sí, principio, pues le damos las gracias al doctor Aria por haber participado. A ti también, Carmen, que con todas las dificultades que hay allí en Paraguay, que me comentó él que estaba lloviendo, que había una tormenta y que la conexión era muy mala, pues por hacer el esfuerzo de compartir este espacio con nosotros. Así es que, bueno, doctor Aria, gracias por participar y ya estamos en otra ocasión, seguiremos ampliando este tema. así mismo. Yo creo que podemos volver a invitarlo. Él tiene mucho que aportar, tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y es interesante tenerlo siempre en nuestros programas porque muchas personas han dicho de que les resulta interesante porque tienen hijos de todas las edades y que esto Claro. es un apoyo para los padres también. Así Sí, que en un próximo programa esperamos contar otra vez con nuestros oyentes, con nuestros asistentes al programa. así es. Doctor Aria, ¿nos escucha? Creo que ahora activó el micrófono. ¿Hola? No. No, No ha podido activar. Sí, pues nada. siempre el que
él que ha escrito varios libros y ha trabajado muchísimos años con los jóvenes con problemas de drogadicción. Entonces, esto es algo que a todos los padres les interesa, sobre todo creo saber cuáles son los síntomas, cómo detectar si un hijo está consumiendo Eso. droga, cuáles son, a qué edad generalmente comienza y por qué. O sea, que yo creo que es bastante amplio, así es que le volveremos a invitar para próximo programa. Yo Bueno, creo pues que sí. hasta la próxima. Hasta la próxima, Arminda.